El libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende es una novela que fue publicada en 1982. En ella se narra la historia de 4 generaciones familiares a través de 14 capítulos y un epílogo. Es una historia turbulenta en un país latinoamericano del siglo XX, donde tampoco se identifican a los actores políticos o sociales importantes. Vemos aspectos como la injusticia social, el cambio del rol de la mujer en la sociedad y la lucha entre aristócratas y campesinos. Es un mundo lleno de espíritus, de personajes coloridos, con características peculiares, pero tan bien construidos que se sienten reales. Esta historia está narrada por 2 personajes. El primero de ellos es Alba, quien construye la historia familiar a través de los cuadernos de anotar la vida de su abuela Clara. Alba toma una voz omnisciente, pero de vez en cuando Esteban Trueba intercepta y complementa sus narraciones con información que es muy probable que Clara no pudo haber anotado en sus cuadernos. En un contexto de revolución y contrarrevolución, Allende le da vida a una familia cuyos lazos de amor y odio son más complejos que las lealtades políticas que los ponen en conflicto. Decidí que esta reseña sería un poco diferente, no voy a dar spoilers como siempre, pero quiero hablarle ciertos aspectos, ciertos temas que me parecen muy interesantes de esta historia. Aparte de los personajes y del gran mundo, el primero de ellos es entre lo maravilloso y lo realista. Esta novela es del género realismo mágico y se caracteriza por la forma en la que Isabel Allende hila aspectos mágicos y místicos con la realidad. Y lo hace de una forma tan natural y sin que un aspecto interfiera con el otro. Es por ello que la maldición de Férula nunca se cuestiona y por lo cual las premoniciones de Clara siempre son tomadas en serio. El segundo aspecto es la cuestión política. La historia se mueve por las injusticias sociales y estas también son el motivo principal para los cambios en los personajes. Esteban es el patriarca, un hombre inestable que busca tener posesión sobre grandes extensiones de terreno, pero también tiene una obsesión con controlar a su esposa. Esteban es una clara representación del poder económico que justifica el autoritarismo en nombre de la civilización del pueblo. Después tenemos la lucha de clases. La gran parte de los personajes pertenece a clases sociales opuestas, los aristócratas y los campesinos. La familia Valle y Trueba representa a la clase alta, los que son dueños de los terrenos, mientras que los García representan a los campesinos. Estos grupos entran en conflicto por la inconformidad de quién trabaja la tierra y quién es quien la posee. En las Tres Marías, que es una zona rural, la clase alta tiene control de la infraestructura, del transporte público, de las escuelas, de los hospitales, así que los conflictos empiezan a crecer cuando las oportunidades de progresar no son las mismas. La naturalización de la injusticia y la pobreza dominan en este imaginario mundo. Pero por otra parte tenemos a Nibia, Clara y Blanca, que simbolizan el pensamiento burgués. Blanca y Clara ayudan a los necesitados y Jaime es hijo de Clara a través de los conocimientos médicos, representa el compromiso democrático a través de su profesión. Nicolás, su hermano gemelo, representa el sector que evade la realidad por medio de una espiritualidad inclasificable. Así que tenemos un sector que acepta el orden social, pero también la sumisión, un sector que propone un cambio del orden establecido por uno basado en la justicia, los que luchan por medios civiles y los que luchan por medios armados. Un sector consciente de que le han arrebatado sus derechos, que se autoperciben como víctimas pero no logran proponer alguna solución para este problema. Llegamos a mi punto favorito de esta historia y es el papel de la mujer. Desde el principio de la novela, el personaje de Nibia nos anuncia un cambio de rol de la mujer en esta historia. Cuando su esposo se retira de la política, ella se vuelve una importante activista del feminismo. Clara es la matriarca y quien predice las tragedias y establece el destino de la casa y de la familia Trueba. Su hija Blanca es rebelde y el hecho de que se haya enamorado del hijo del capataz de su padre crea tensión y una relación de desprecio entre padre e hija. Alba, el fruto del amor prohibido de Blanca, y en Clara y Blanca vemos las consecuencias de una sociedad patriarcal que le impone ciertos roles a las mujeres. Lo que me encanta es que no son mujeres sumisas, sino mujeres que van conquistando desde sus posiciones de autoridad, desafiando el orden patriarcal. De cierto modo, todos los personajes femeninos de esta historia trabajan de cierto modo para hacer valer sus derechos. Aquí un paréntesis, esta historia puede ser vista como una respuesta a la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, otro texto de realismo mágico, ya que en este libro de Gabriel García Márquez vemos 3 generaciones
pero enfocadas en los personajes masculinos, donde los personajes femeninos pasan a segundo plano porque son los intereses amorosos de los personajes masculinos. Y en esta historia, La Casa de los Espíritus, nos enfocamos en los personajes femeninos, y Esteban, Pedro III y Miguel pasan a ser personajes secundarios porque las personajes femeninas son las que se enamoran de ellos. Se cierra paréntesis. En esta historia también tenemos descripciones de cómo dan a luz estas mujeres, también de aborto, pero también se trata de violencia física y sexual contra las mujeres. Es por todo esto que Michael Handelsman, en un artículo titulado La Casa de los Espíritus y la evolución de la mujer moderna, dijo que los personajes femeninos no son un simple tema, sino que mueven los hilos de la historia, se enfrentan al poder y suscitan transformaciones significativas en el relato. Aparte de Nivea, ninguna otra mujer se compromete con el sufragio femenino. Rara vez es condenada explícitamente la desigualdad de género, a pesar de que sus vidas han sido marcadas por ello. Todos los personajes femeninos en esta historia son fuertes y se niegan a doblegarse, pero responden de maneras sutiles ante esto. Este método de resistencia puede ser visto como algo femenino. Si es que la violencia es algo masculino, entonces la gentileza y la pasividad son algo femenino. Esto no significa que los hombres logren cosas y que las mujeres no, todo lo contrario. Todos los cambios logrados por ellas tienen mayores repercusiones a la larga. Ejemplo de ello son la labor que tuvieron de alfabetizar al pueblo y los cuidados médicos que brindaban. Por último tema, y el que me pareció más interesante, es la importancia de la genealogía. Y a pesar de que la genealogía no es el tema principal de este libro, en última instancia es la fuente de desenlace de la historia. Casi todos los personajes pertenecen a la familia Valle Trueba o a los García. Y por supuesto, la familia en la que nacen determina su posición social. Pero al final importa más el apellido que lleven que los genes. Aunque la novela no resuelve el conflicto de quién triunfará, vemos cómo todas estas generaciones sufren altos y bajos. Gracias a la ira y la política que estaban atravesando, todos los hechos empiezan a cambiar de manera drástica, y por eso es que me encantó hacer este mini análisis de esta obra. Y para terminar, si es que ya han leído este libro, yo quiero hacerles una pregunta, y es ¿qué significado le dan a los nombres? No solo aislados, sino también junto con el apellido, y cómo es que todos estos nombres se relacionan entre ellos. Les recomiendo bastante que la lean, no se van a arrepentir. Se ha vuelto uno de mis libros favoritos totalmente, ya se fue directo a mi lista de libros favoritos de este año. Esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya entretenido. Ya saben que como siempre agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta esta parte del video. Les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. No olviden darle like a este video si les ha gustado, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo. Bye.